¿Qué tal? Mi nombre es Silverio y yo te cuento de qué trata Prometeo el Gris de C.C. Oribelis. Regresamos con autores mexicanos emergentes y en esta ocasión toca de nuevo C.C. Oribelis. Anteriormente ya le habíamos hecho un video respecto a su cuento Oxisma, que era de los más recientes y de los mejorcitos que tiene hasta el momento. Sin embargo, me eché un clavado y encontré este cuento que es de sus inicios. Voy diciéndoles desde ahorita que al ser de su literatura pues más temprana, sí hay como que varias fallas, hay como que algunos errores, hay repetición de palabras o redundancias o cositas como inconsistencias, pero de eso vamos a hablar en la sección de comentario porque por algo este cuento me pareció interesante de rescatar. Este cuento forma parte de una compilación llamada Susurros de un espectro metálico que pueden encontrar en Amazon, puesto que es autopublicado por el propio autor, no cuenta con una editorial grande detrás ni nada por el estilo. Entonces pues yo ahí me encontré el PDF, lo leí y pues creo que difundir la obra de autores emergentes pues es una buena manera de ayudar a que el país salga del hoyo. Probablemente no, pero en mis fantasías así es, ¿cómo no? Pero vamos a dejarnos de tanta redundancia, vamos a lo interesante. ¿De qué trata Prometeo el Gris, Silverio? Prometeo el Gris nos cuenta justamente un episodio en la vida de este personaje, Prometeo. No se apellida Gris ni nada por el estilo, pero al leer el cuento nos damos cuenta, otra vez cuenta, de por qué se titula así. El cuento comienza contándonos cómo es la vida de Prometeo. Menciona que es una vida común, dentro de lo común, que se puede decir comúnmente. Así empieza el cuento, por eso les digo que hay como ciertas cosas ahí redundantes, pero lo interesante es que empieza a describir cómo es el día a día de Prometeo. Nos deja en claro que es un oficinista. Menciona que él todos los días se levanta a la misma hora, agarra el autobús y se va a trabajar, cumpliendo todos los días 12 horas diarias de estar tecleando datos ajenos por gigabytes, lo que nos da a entender que es un capturista de datos. El único entretenimiento que Prometeo tiene es simple y llanamente de vez en cuando meterse a ver memes en internet o videos de gatos, pero no nos da ningún otro detalle, no nos dice ni siquiera si se la pasa bien. Probablemente lo hace en su hora de comida o algo por el estilo, no lo deja en claro, pero se me hace interesante la mezcla entre esta parte de memes y ver videos de gatos, que es ya cultura de internet, con su trabajo que es como capturista de datos, que pues es un trabajo que probablemente ya ni siquiera hacen las personas, ¿no? Se nos recalca de manera repetida que todos sus días son iguales, los ve exactamente igual, menciona y hace hincapié en que ni siquiera disfruta su día de descanso porque se la pasa dormido, está tan hastiado, tan harto de su trabajo que ya ni siquiera lo odia, ya lo hace de manera automática. Su vida es completamente un absurdo, un sinsentido, ya no tiene motivaciones de nada, es tal cual gris. Sin embargo, un buen día, mientras está haciendo sus actividades diarias, se da cuenta de que algunas personas alrededor de él, de dentro de sus cubículos, empiezan a salir y empiezan a reunirse alrededor de la única pantalla de televisión, pues que siempre pasa la misma programación. No menciona qué programación es, pero probablemente son de esos programas genéricos que pues se repiten y se repiten y se repiten y no te das cuenta de que es el mismo capítulo, la misma temporada, ¿no? Como Don Gato. El cuento nos relata que al menos en ese pequeño detalle el día había sido distinto de los últimos 15 años. Pero ¿qué es lo que ocurre o qué pasa en la televisión? ¿Qué se está transmitiendo que llama la atención de todos para que se reúnan alrededor de la pantalla? Pues hay un corte en la programación y aparece un noticiero en el cual el anunciante está diciendo que en el Océano Pacífico acaba de aparecer una mancha muy grande y que es extrañamente sospechosa. No da más datos porque pues nadie tiene datos al respecto, pero empiezan a transmitir imágenes de personas que pasaban cerca en un barco o por ejemplo de personas que iban en un avión y alcanzan a tomar imágenes de la anomalía, ¿no? Sin embargo, empiezan a volverse más habituales las noticias respecto a esta cosa que está en el Océano Pacífico. En una de esas, Prometeo va en el camión y está escuchando música, cuando de repente de nuevo es interrumpida la transmisión y ahora es una voz femenina que anuncia que la cosa o la mancha o sea lo que sea ha crecido muchísimo más desde la última vez y que ahora se está moviendo en dirección del continente. Nadie sabe exactamente qué es, envían sondas hacia el interior y no mandan datos de regreso. Militares y científicos se unen, fíjense qué cosas, ¿no? Militares y científicos unidos para saber qué es lo que es, pero nadie da con la respuesta. Total que el cuento continúa y la vida de Prometeo sigue exactamente igual. A él no le afectan estas cosas, él simplemente está hueco por dentro, no siente ni siquiera ganas de saber qué es lo que está pasando. Pero aún así, de manera constante, empieza a haber más y más noticias respecto a esta cosa y lo que podría ser y las consecuencias de que se esté moviendo hacia el continente. Y a partir de aquí no te puedo contar más porque ya te estaría dando muchos spoilers. Es un cuento bastante cortito, lo que nos lleva al tiempo de lectura. ¿Cuál es el tiempo de lectura para leer Prometeo el Gris?
8 a 10 minutos, de 8 a 10 minutos ya te habrás aventado uno de los mejores cuentos de los inicios de la carrera de un autor emergente, a mi parecer. Te digo, con sus ahí cositas que corregir o que mejorar, pero claramente al ser literatura temprana de cualquier autor, pues está inmadura. Pero vale la pena leerlo porque al menos a mi parecer el final, el último párrafo, los últimos 2 párrafos son bastante potentes, muy interesantes y pues tal cual desoladores, desconsoladores por completo. Pero si te da flojera ir a buscar la obra del autor porque pues probablemente no te llame tanto la atención como para comprar un libro, recuerda que el audio relato ya está en Evidencias, el mejor canal de YouTube para audio relato 100% inteligencia artificial. Digo, no, 100% voz natural, 0% inteligencia artificial y con una voz, mira, de rechupete. Obviamente lo hice con permiso del autor, no crean que nada más llegué y me dije, esto está chida, lo voy a leer y voy a ver si monetizo con eso. No, digo, igual no monetizo, no monetiza mi mejor amigo en Evidencias, pero pues más vale tener la autorización desde el principio. Frases que yo creo que te pueden parecer interesantes o que te pueden inducir a leer el cuento. Te leo una a continuación. Encerrado en un trabajo que ya ni siquiera odiaba, ya se había más que acostumbrado. Todos los días eran el mismo escenario pintado con algún distinto color. Esa es una de las partes donde se nos deja claro cómo se siente Prometeo respecto a cualquier cosa. Ya nada más está trabajando porque sí, ya no tiene ninguna motivación en la vida, pero eso te lo voy a platicar más a fondo en la sección de comentario, lo que nos da pie a justamente la sección de comentario, en donde te voy a estar contando qué me pareció que interpreté y algunos aspectos destacables del cuento en cuestión. De nuevo me parece importante rescatar esta parte de que es obra temprana de un autor emergente. Esta obra creo que se publicó por ahí de 2017-2018 aproximadamente. Está en un compilado de cuentos que se llama Susurros de un espectro metálico junto con otros cuentos del autor. Son cuentos tempranos, por lo que muy probablemente vas a encontrar algunos que tengan ciertas fallas de narrativa o de ritmo, algunas palabras que se repiten, etcétera, etcétera. Más que nada porque pues es una autopublicación. Pero dentro de todo esto se puede notar ya un estilo bastante marcado de parte de C.C. Oribelis. La mayoría de sus cuentos son de ciencia ficción, de terror, porque está empezando a explorar el terror. Se nota muchísimo la influencia de Lovecraft, muchísimo la influencia de Asimov, y en este se ve que empieza a explorar como ciertos temas filosóficos, como lo puede ser el nihilismo, porque claramente pues se nota que Prometeo es un ser nihilista. No tiene ninguna motivación, no le da ningún valor a la vida en sí, solamente está viviendo por vivir, porque probablemente dentro de su cabeza ni siquiera valga la pena pues autoeliminarse, ¿no? Suicidarse, vamos a decir las cosas como son, vamos a utilizar las palabras correctas porque si no luego nos andamos ahí por las ramas con eufemismos y no llegamos a ningún lado. Sin embargo, a pesar de sus pequeños problemas, de esas pequeñas partes de las que acoge este cuento, me parece muy interesante cómo presenta a Prometeo. Principalmente y de manera inesquivable, pues el nombre del personaje, Prometeo. Prometeo en la mitología griega le roba el fuego a los dioses y se lo entrega a los seres humanos, potenciando sus capacidades y dándoles una herramienta con la que se vuelven súper prósperos y súper poderosos, otorgándoles de cierta manera, muy subjetivamente hablando, pues una esperanza, ¿no? Un propósito, una luz, digámoslo de esa manera. Caso contrario a Prometeo. Prometeo es completamente todo lo contrario, una persona apagada, una persona fría, insensible, ya está harta de la existencia, está harta de lo mismo todos los días, ni siquiera tiene el valor de suicidarse, ni siquiera una noticia de nivel mundial le afecta, solamente le parece peculiar el que haya ese tipo de anomalías en sus días que han sido iguales durante los últimos 15 años. Tan es así que el cuento nos relata que cuando ya se realizó la evacuación de la zona, cuando las personas ya ni siquiera están yendo a trabajar, el edificio está abandonado, Prometeo sigue yendo a trabajar, sigue yendo a la misma oficina, tecleando datos que incluso ya son los mismos probablemente de semanas porque no le han dado un trabajo nuevo, porque pues obviamente ya no trabaja ahí, ya nadie está trabajando, pero él sigue llevando a cabo su misma rutina porque pues para él no hay motivo para hacer otra cosa. También me parece interesante esta parte de la percepción o de la concepción tal cual del personaje en sí, de cómo está viviendo la vida, de cómo él percibe todo, de las cosas que escucha y de lo que está sucediendo según pues su punto de vista, y el recurso que utiliza el autor de lo extraño irrumpiendo en la cotidianidad, porque a pesar de que sea algo muy importante, muy trascendente, a Prometeo no le afecta nada, a ese grado llega su indiferencia, pero los
los demás sí están siendo afectados considerablemente. Los demás sí están empezando a sentir preocupación, sí están empezando a sentir una disonancia en su realidad. Y esto lo podemos ver en la parte donde Prometeo ya está en su departamento, está sentado al filo de su cama y está esperando como todas las noches a que dé de madrugada para que el tráfico se tranquilice y ya poderse dormir. En ese instante alcanza a escuchar una persona al otro lado de la pared, menciona que probablemente es una mujer y se está dirigiendo a su gato, y ella nada más dice: espero que no sea algo malo. Y Prometeo nada más repite o susurra: algo malo, y se duerme. O sea, ni siquiera le da un poco de tiempo a reflexionar acerca de esa frase. Y si lo hace, pues no se la toma en serio, ¿no? Esa reflexión. Y también me parece interesante el hecho de que ya cuando todo está quieto, Prometeo pueda escuchar a través de los muros de los departamentos, porque pues nos da a entender que es uno de esos edificios que están pues todos aglomerados, ¿no? Que están todos hacinados en un lugar pues no realmente en las mejores condiciones para vivir, y que las paredes son tan delgadas que puedes escuchar lo que el otro está haciendo, ¿no? Eso también podría darnos un indicador de cómo es pues la vida de Prometeo, ¿no? Tal vez incluso por debajo del promedio o muy promedio, no tiene un departamento tal vez muy grande. El hecho de que el cuento diga una mujer en vez de decir una vecina o la vecina Rosita o yo qué sé, ponerle algún nombre, no, pues simplemente es alguien hablando. Chance es femenina y chance le está hablando a su gato, porque ni siquiera Prometeo se pone a pensar si anteriormente había escuchado un gato o algo así, ¿no? Y por último, el final. A mí me parece muy potente el final. Los últimos dos parrafitos se me hacen muy interesantes, por mucho los mejores del cuento realmente, porque estos dos últimos párrafos están muy bien narrados, muy bien fraseados, muy bien pues construidos. Se nota aquí el potencial del autor para poder evolucionar hasta llegar a lo que pues recientemente hace. Prometeo, en una última reflexión, se queda viendo la enorme masa de agua que se acerca a nivel supersónico desde el mar y que va a impactar directamente con la costa y a barrer pues todo lo que está a su paso junto con él. Dice: ¿qué diferencia hay en vivir el final aquí o con alguien más? Pues ninguna. Porque para él el final es el final. No hay alguien con quien ir a pasarla, no hay alguien en quien esté pensando para ir a pasar sus últimos momentos, a alguien a quien apoyar o apoyarse. No, simplemente él está completamente solo. Él sabe perfectamente que esa gran masa de agua supersónica que se va a estrellar contra el edificio lo va a liberar. Por eso, en el último momento, Prometeo decide abandonar su rutina, apaga su computadora, le da un sorbo a su café que ya está frío, que probablemente ni siquiera llegó a calentar en ningún momento, y lo último que hace es sonreír. La única ocasión en los últimos 15 años que Prometeo sonríe, porque al fin siente al menos ese pequeño atisbo, ese pequeño ápice de libertad y de satisfacción de saber que va a abandonar lo terrible que es existir. Pero bueno, eso es todo lo que tengo que contarte acerca de Prometeo el Gris de C.C. Oribelis. Recuerda que si quieres escuchar el cuento, 8 a 10 minutitos, puedes escucharlo en Evidencias. Puedes dejar también tus comentarios aquí debajo después de que vayas a escuchar el cuento, después de que vayas y apoyes al autor comprando el libro. En caso de que tengas otra lectura, en caso de que te haya parecido interesante otro cuento, que quieras que vuelva a abordar algún otro cuento de esta compilación. Y sin nada más que decir por este video, nos vemos en el próximo, en donde te voy a estar contando de qué trata Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges. Nos vemos ahí.